Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Hoy me toca ser el moderador de la reunión científica virtual organizada por FARDIC. Va a exponer el doctor Mario Pelissari, un amigo. Difícil moderar las pasiones de Mario Pelissari. Y una de las pasiones es la medicina y la docencia. Le damos la bienvenida, agradecemos a Bayer el auspicio y quiero ser breve, presentar a Mario. Bueno, ya todo el mundo lo conoce, es un radiólogo pediatra de Córdoba, de raza, trabaja desde hace muchos años, trabajamos juntos hace 20 años. Él se desempeña en el Instituto Hulton y en la Universidad Católica, y en este momento ocupa la presidencia de la Sociedad de Radiología Pediátrica Argentina. Reitero, le damos la bienvenida. Gracias, Mario. Te escuchamos. Bueno. Y adelante. Bueno, gracias, Pato. Gracias, FARDIC, por esta oportunidad, y gracias a Bayer por apoyar a FARDIC en esta gran oportunidad, en esta cruzada con el COVID-19, que ahora todo tiene que ser virtual, pero bueno, le vamos a buscar la forma y la manera de poder avanzar. Un segundito. Vamos a hablar de malformaciones urinarias perinatales. Acá lo presento a Pato Pérez, que es mi coordinador, y yo soy el que está hablando. Hablamos desde Córdoba, Argentina. Vamos a hablar de malformaciones urinarias perinatales. Y vamos a contarle que para poder hablar de este tema somos un grupo de partícipantes. Yo soy la voz, pero en esto detrás mío hay un paciente o varios pacientes, y detrás de ese paciente hay un conjunto de médicos que lo estudiamos. Desde el radiólogo pediatra, desde el que hace medicina fetal, desde el neonatólogo, desde el nefrólogo, el urólogo y de diferentes centros. La modo de presentación de esta charla va a ser un poco diferente. Van a haber diapositivas que están en verde y en blanco, que es la presentación de un caso, porque esto va a ser un caso que voy a presentar, y después voy a hacer algún aporte de mi experiencia o de algo que dice la bibliografía o lo que vemos día a día, que van a ser diapos de color amarillito. Así que vamos con el verde y el amarillo, vamos a ver qué sale de esta presentación. El COVID nos hace pensar cosas diferentes. Diapo verdecita, hablamos de Dante. Dante es hijo de María Eugenia. Entonces empezamos con María Eugenia porque estamos en el feto. María Eugenia tiene 27 años, es primigesta, tiene un embarazo en 22 semanas, cursando en este momento con una serología totalmente negativa, sin antecedentes patológicos. Se le realiza una ecografía en semana 22 y dice la ecografía que tiene una ectasia pielocalicial bilateral y con líquido amniótico normal. Entonces empezamos a pensar, y sale mi primer diapo amarilla, terminología. No debemos usar más el término ectasia, ni pielectasia, ni pelvectasia, ni uronefrosis, ni hidronefrosis, ni nefrosis no sé cuánto, ni plenitud, ni vacío, etc. Para evitar todo eso, hoy usamos el término dilatación. ¿La vía urinaria es normal o está dilatada? Punto. Si está dilatada, uno le pone la medida en el diámetro anteroposterior de la pelvis o del uréter o de lo que considere medir. Y después puede llegar a clasificar si es leve, si es moderado o severo. Pero siempre usamos el término dilatación, nos olvidamos del resto. Y segundo, en la etapa prenatal nunca podemos hablar del término obstrucción. El diagnóstico de obstrucción siempre es un diagnóstico postnatal. Bien, nos vamos a la diapo verde. Entonces le hacemos ahora nosotros la ecografía, ¿y qué le encontramos a esta paciente? Le encontramos que tiene el riñón derecho y el riñón izquierdo, los dos tienen una dilatación, la pelvis renal en sentido transversa, pero vemos también que el uréter está dilatado y el otro uréter también está dilatado, y la vejiga tiene una formita especial y está grande. Cuando lo vamos a medir está grande y las paredes están un poquito gruesas de esa vejiga. Bien, ¿y qué decía nuestro reporte ecográfico? Decía esto, y vamos a la diapo amarilla. Decía que los riñones estaban aumentados de tamaño. ¿Y cómo sé que están aumentados de tamaño? Porque en la semana 22 este riñón medía 3.3 centímetros y nosotros sabemos que es muy sencillo. Multiplicamos la edad gestacional por 1.1 y tiene que ser la medida longitudinal del riñón.
O sea que si estamos en semana 22, el riñón tiene que medir 25 milímetros máximo. Y este medía 33 milímetros. O sea que estamos ante un riñón grande. Y después podemos decir que el riñón estaba hiperecogénico. Con eso hay que tener un poquito de cuidado. Hay que tener cuidado porque la diferenciación córtico-medular empieza a aparecer en el feto en semana 18 más o menos. Y hay toda una evolución. Entonces a veces hay que ser un poquito prudente. Pero tenemos que tener en cuenta que en semana 28 el riñón nunca puede estar hiperecogénico al hígado. O sea que siempre tiene que estar igual. Y después de la 32 tiene que ser un poquito más negro, tiene que estar hipoecogénico. Bien. Y con la diapo amarilla dijimos que la vejiga esta medía 3.8 centímetros en su diámetro máximo. Y sabemos que en el segundo trimestre no puede pasar los 30 milímetros. O sea que estábamos ante una mega vejiga, o sea, vejiga grande, de paredes gruesas y de una forma en especial. Esa la vamos a ver que se llama de ojo de cerradura. Entonces, dilatación de la vía excretora. Tenemos muchos términos para usar esto, la pelvis renal, tenemos que tener estos dos numeritos en cuenta, 4 milímetros hasta la semana 20 y después 7 milímetros hasta la semana 32. Los uréteres nunca tienen que estar visibles. Hay un artículo que está muy bueno del 2014, no hay uno que haya encontrado mejor actualmente, que es de la Pediatric Urology, que es un consenso que está muy bueno. En ese consenso habla muy bien, busquen ese artículo, está muy bueno de todo lo que se ve en prenatal y cómo va a seguir la conducta postnatal. Bien, en definitiva, le hago un resumen. Esta es la dilatación de la vía urinaria, desde como lo clasificaban los cirujanos urólogos en grado 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué es lo importante de esto? Que ustedes no solo miren la pelvis, miren adentro del riñón lo que está pasando. La mayor gravedad no pasa por la pelvis, la mayor gravedad pasa como están los cálices adentro. Están abalonados, están dilatados. Esto es de peor pronóstico que esto. Las pelvis están prácticamente iguales, pero los cálices es lo que cambia. O sea, para ver el grado de gravedad, miren dentro del riñón. Bien. Seguimos con nuestra paciente en la semana 24, seguía la dilatación de todo el árbol urinario y acá me llama la atención que el líquido amniótico que venía normal empieza a caer. Si ven en la curva del líquido amniótico, el índice de fila está cayendo. Y por supuesto esta vejiga que toma la forma de ojo de cerradura con la uretra dilatada. Seguimos controlándola, en semana 27 pasa más o menos lo mismo, el parénquima renal se empieza a adelgazar un poquito, los uréteres están bien tortuosos, la forma de la vejiga, pasamos a María Eugenia, se le hace una amniocentesis a la semana 30 con un cariotipo normal, en la semana 32, ¿qué nos llama la atención en la semana 32? Esto, el parénquima renal está totalmente hiperecogénico. Pierde ese color gris y pasa a tener un color blanco. Entonces, ojo, empieza a ver acá algo de displasia renal. La vejiga seguía de paredes gruesas, los uréteres seguían dilatados. Acá vemos en semana 33, lo mismo, el riñón cada vez más grande, un riñón muy globuloso, muy dilatado, mucho compromiso de cálice, parénquima bien hiperecogénico. Semana 33, 4, acá la vejiga se vacía un poco, porque quedan las paredes muy gruesas y viene esa dilatación de la uretra. En esta semana 34, en esta semana 33.4, se le realiza conjuntamente una resonancia. ¿Y para qué una resonancia fetal? La resonancia fetal tiene muchas indicaciones en el feto, pero en la vía urinaria no hay muchas. Esta sería una para ver dos cosas. Primero podemos ver bien toda la dilatación y el urólogo puede darse cuenta en esto porque es realmente una foto, algo maravilloso como se ve la resonancia, la uretra, la forma, y le encontramos al paciente estos dos pequeños quistecitos en el riñón derecho, entonces eso está hablando de que hay una displasia renal quística obstructiva probablemente, porque en la etapa prenatal dijimos que no podíamos hablar de la parte obstrucción. ¿Y por qué no la veíamos en eco? Y porque a veces es difícil, porque hay un oligoamio severo, entonces es complicado de ver. ¿Y para qué otra cosa me sirvió la resonancia? Para esto. Mire lo que es una reconstrucción en 3 dimensiones de una resonancia fetal, solamente el árbol urinario. Esto es una foto que va a ser más linda que el uretrocito que le hice después al paciente. Acá se ve la uretra, se ve la valva de uretra, acá ya podemos decir prácticamente que esto es una valva de uretra o una obstrucción de la uretra, con una vejiga que está a paredes gruesas, que está irregular y con una dilatación masiva de todo el árbol urinario. Esta imagen es realmente espectacular.
Bien, se le maduran los pulmones a la semana 34, la serología era negativa, seguimos haciéndole controles sin mucha relevancia, lo mismo en semana 35, seguimos más o menos lo mismo con el riñón muy hiperecogénico, la vejiga. Bueno, y yo le llamé la atención que había líquido amniótico que había disminuido. Nosotros sabemos que el líquido amniótico está compuesto por orina fetal y que prácticamente a partir de la semana 18-20 los riñones son prácticamente exclusivamente fabrican el líquido amniótico. Y lo evaluamos por o el bolsillo de mayor tamaño o el índice de Phelan. Acá le puse el índice de Phelan. Y ustedes saben que el líquido amniótico va de la mano de la maduración y de la formación de los pulmones. Sabemos que un oligoamnios que es severo y prolongado desde temprano de la gestación va a producir una secuencia de Potter que se llama, va a llevar a la hipoplasia pulmonar y eso va a llevar a deformidades de las extremidades del feto y de una fase típica. Todo por consecuencia de la amniocompresión, o sea que va a dar un pronóstico de gravedad. Esto era la paciente nuestra, cómo fue el líquido amniótico que empezó siendo normal y cómo fue bajando. Yo le hice una curvita y miren cómo empezó. En la semana 22 que había líquido amniótico normal, cómo fue bajando, luego se amesetó y por último empezó en un descenso brusco. En semana 35 estábamos ya con un oligoamio severo. La dilatación de la vía excretora que empezó aumentando y llegó a 2.5, luego se mantuvo. Entonces, cuando nosotros le hicimos la resonancia a ese paciente, ¿qué le fuimos a ver? ¿Qué es la segunda cosa que le fuimos a ver? Le fuimos a ver los pulmones, porque se ven muy buenos y podemos hacer esto. Podemos hacer una volumetría pulmonar. Y le hicimos la volumetría y lo percentilamos. Estos pulmones estaban en un percentil 25. O sea, no era el óptimo, no era el 50, había un oligoamio severo, pero en riñones que se le iban a bancar. O sea, le podemos dar el pronóstico, que no iba a haber probablemente una hipoplasia pulmonar severa. Bien. Entonces, estamos con Dante dentro de la panza de su mamá y tenemos algunos interrogantes que vamos a hacer. Entonces, ¿la afección de Dante es renal o es de la vía urinaria? ¿Es una nefropatía o es una uropatía? En realidad, Dante comienza con una uropatía porque empieza una anomalía de la vía urinaria. Acá vemos que probablemente es una válvula de uretra y toda la vía dilatada, o sea, una uropatía. Era un varoncito Dante, acá le muestro bien la foto. ¿Por qué muestro esta foto? Para mostrar que los testículos están en bolsa, porque ya vamos a ver los diagnósticos diferenciales. Pero después termina siendo una nefropatía. ¿Por qué? Porque se afecta el parénquima renal, se enquista ese riñón, se pone hiperecogénico, aparecen pequeños quistecitos renales y hay un oligoamio, o sea, la función renal disminuyó. O sea, pasamos de una uropatía a una nefropatía. Van un poquito en conjunto. ¿Qué diagnóstico Dante podría tener? Y bueno, uno diría casi con seguridad, esto es una válvula de uretra posterior. Ya vamos a ver. La válvula de uretra posterior es exclusivamente del sexo masculino, es la causa más frecuente de obstrucción vesical, es letal, tiene una mortalidad del 30 al 50% en algunos casos y entre el 30 y el 50% requerirá trasplante, o sea que no tiene muy buen pronóstico. Y nosotros siempre dijimos en prenatal que de estos 5 signos, si había 4, era una valva. Engrosamiento de la pared, oligoamios, dilatación de la uretra en forma de cerradura, megavejiga y dilatación uretral. Todo bárbaro, todo fantástico. Hasta que aparece este señor. Un señor en Brasil que se llama Ruano, que es cirujano, excelente. Y él entonces, a todos esos pacientes que tenían esos 5 signos, les hizo una cirugía para tratar de reparar. Entonces se puso con un citoscopio y entró dentro de la vejiga. Y se dio cuenta que de los 111 casos que él estudió con esos signos, solamente la mitad fueron válvulas. La otra mitad, o el otro porcentaje fueron a 13 uretras, que da la misma imagen y el pronóstico es realmente grave. Y después encontró otras cosas, como reflujo, como síndrome de Plumbelli, como megalouretra, estenosis o microcolon megavejiga. Bien. Ya pueden ir haciendo las preguntas en el chat si quieren. El chat está bueno para ir haciendo preguntas si tienen alguna duda de esto. Entonces, ¿cómo debería ser el manejo prenatal? Yo creo que el manejo prenatal fue correcto. En algunas épocas se trataba de derivar intraútero, pero no daban resultado. ¿Por qué? Porque la displasia renal muchas veces está instalada en la válvula uretra proximal, en la válvula uretra, en la etapa acá muy precoz, cuando nosotros casi por ecografía no la podemos ver, y ya la displasia renal está instalada. Y como dije, esto es
una patología que empezó siendo urinaria, pero termina siendo nefrológica, termina comprometiendo la función renal. Ruano propone la cirugía endoscópica, tiene algunos inconvenientes como son problemas de fístula y todo. Nosotros en Córdoba todavía no los operamos de manera intraútero a este tipo de pacientes. Bien, ¿cuánto debería ser el nacimiento? Y bueno, María Eugenia tuvo una cesárea en la semana 36 porque estaba el feto en posición podálico y por el oligoamnio severo, tuvo un poquito la tensión alta y bueno, decidieron hacer nacer el bebé. Nació el bebé con 36 semanas, con un agar excelente, con un peso de 3.500 gramos, espectacular, buena talla, perímetro cefálico normal. Nace Dante, se le puede colocar una sonda vesical, se alimenta. Por supuesto que se llama el manejo en conjunto de nefrología y neonatología y se le hace cefalexina de profilaxis. 24 horas de vida, se le hace la ecografía y ya vemos que el riñón derecho está como disminuido de tamaño, con muy poco con un adelgazamiento mayor de la cortical y mucha dilatación. Al riñón izquierdo acá se le ven las imágenes quísticas, una gran dilatación, miren la vejiga de paredes realmente muy engrosada, la uretra dilatada, los dos uréteres distales dilatados. Una semana de vida, ese riñón derecho que realmente deja mucho que desear, que ya está como hipotrófico, lleno de quiste, con una alteración de la diferenciación córtico-medular, los uréteres dilatados, una vejiga de paredes bien gruesas, y el riñón izquierdo que seguía dilatando con algunos ecos en su interior. Se le hace la uretrocistografía. La uretrocistografía muestra lo mismo que habíamos visto en prenatal. Díganme y sean sinceros si esa resonancia que hicimos no era más bonita en la etapa fetal que este uretrocisto que le hicimos una vez nacido. Y no lo irradiamos ni nada. O sea que a veces la resonancia fetal aporta cosas maravillosas. Acá se ve como la vejiga está de paredes gruesas y bueno, la gran dilatación con el gran reflujo, etc. Bien, los parámetros laboratorios no anduvieron para nada bien. En este niño, la urea siguió elevada, si bien la creatinina se fue estabilizando. A los 10 días de vida se le hace una pielostomía abierta de manera bilateral y la evolución de los parámetros laboratorios no fueron para nada bien. El diagnóstico definitivo de Dante fue una valva de uretra posterior con insuficiencia renal de tipo crónica. ¿Qué conducta se tomaría en este niño? En este niño, a los 15 días de vida, se deriva a otra institución. ¿Por qué? Porque fue una diálisis. A esta altura de la vida va una diálisis peritoneal, que se llama, esperando el trasplante renal. La insuficiencia renal fue prácticamente terminal en sus dos riñones. Un peso de 3.000 gramos, a los 15 días había bajado 500 gramos, se alimenta y se da bicarbonato de sodio. Bueno, el fin de caso de Dante, vamos a hacer un pequeño análisis de Dante. Estamos ante el contexto de una megavejiga. Y dentro de la megavejiga nosotros tenemos 4 grandes síndromes o 4 grandes enfermedades que tenemos que descartar. Primero tenemos que descartar la válvula de uretra posterior, que es lo que vimos recién, es lo que recién les comenté, que hay que tener cuidado, que no todas son válvulas de uretra posterior. El cariotipo se hace, como en este caso, porque a veces hay una trisomía 18 asociada a la válvula de uretra, en este caso un varoncito con una vejiga de pared gruesa, una megavejiga que hizo una ascitis probablemente urinosa, con una malformación cardíaca, un Dandy-Walker, y fue una trisomía 18. La displasia renal quística siempre se instala, o casi siempre se instala, es una diapo vieja porque hace mucho que lo sabemos, que las obstrucciones urinarias producen la displasia renal secundaria, con estos quistes y con ese parénquima hiperecogénico. El síndrome de megavejiga microcolon es otro de los diagnósticos diferenciales, una enfermedad rara, prácticamente exclusiva del sexo femenino, se hereda, es autosómica recesiva. Esto es una resonancia de un caso que tuvimos hace mucho tiempo con una gran megavejiga. La vejiga habitualmente no tiene paredes tan gruesas, una gran dilatación del árbol urinario y realmente el colon en la resonancia no lo logramos ver. Hay una alteración en los receptores a nivel de la musculatura del músculo liso de todos estos órganos afectados. El chiquito este nació, miren la gran vejiga del día 1, continuaba con vómitos biliosos, y miren el riñón izquierdo que está totalmente heterogéneo, hiperecogénico con áreas quísticas, un colon izquierdo realmente muy hipoplásico, el síndrome megavejiga microcolon hipoperistaltismo. Acá tenemos la pieza patológica, realmente es un caso raro, pero bueno, puede existir unos diagnósticos diferenciales.
Otra de las patologías que hay que hacer el diagnóstico diferencial es la megavejiga asociada a reflujo. Miren, en este caso es un paciente que nos vino de San Luis en semana 35. Miren la gran megavejiga que tenía. Pero ¿qué diferencia tiene? Esta vejiga tiene las paredes finas. Hay una gran dilatación del árbol urinario. Quizá hay compromiso cortical a pesar de que esté intraútero. Acá vemos la resonancia. La resonancia nos vea, miren lo que es esa gran vejiga de paredes finas y podemos ver pequeños quistecitos que en la eco nos costó ver y ya había compromiso renal y había a su vez un oligoamnios que hablaba que había un compromiso renal. Y a los 30 minutos de vida, porque sale de la neo, sale de la cesárea y la pasamos por la ecografía y nomás, tenía una gran megavejiga que le extrajimos, qué sé yo, como 300 centímetros cúbicos de esa vejiga, que era gigantesca, los riñones y había pequeños quistes, la dilatación del uréter. Y a las 48 horas de vida, con la sonda vesical, cómo desinfla esa vía urinaria. Se le hace la uretrocistografía de quinto día y miren, la gran megavejiga asociada a reflujo. O sea que otra de las causas de megavejiga es la megavejiga asociada a reflujo. Y por último, el síndrome de Plumeri o abdomen en pasa. Les voy a mostrar el caso de una amiga mía que le toca hacer la ecografía en semana 13.6, le diagnosticamos esa gran megavejiga en etapa embrionaria, con forma de cerradura. Acá se ve bien la megavejiga. Miren cuando le hago la 5D, cómo se veía el huequito de la gran megavejiga que tenía aquí. En semana 14 me debuta con una gran ascitis, con gran cantidad de líquido ascítico. Uno pensaría que podría ser de origen orinoso. En algún lado la vía se rompió y dije, bueno, esto está bastante terminal. Miro ese riñón en semana 14, dio un riñón blanco hiperecogénico, parecía calcificado. Pero bueno, me callo la boca porque dije, no puedo hablar de corteza a esta altura, en semana 14, pero dije, este es un riñón que ya está displásico. Bastante feo el panorama. Pero bueno, la vida sigue, continúa, le pusimos pila, esperanza, semana 18, varón, y si ustedes ven, había un polidramnios, había mucho líquido amniótico, los riñones seguían ecogénicos, la gran ascitis que había era realmente monstruosa, y la vejiga quedó de paredes gruesas y prácticamente vacía. Yo dije, bueno, acá debe haber habido realmente debe haber filtrado la vejiga una ruptura vesical. Seguimos el caso, semana 19, más o menos lo mismo. Seguimos semana 25 y empieza a dilatar un poquito los riñones y entró en oligoamnios. El polidramnio que estaba entra en oligoamnios. Semana 30, más o menos lo mismo. Semana 31 empieza a dilatar todo el árbol urinario de manera completa y la vejiga se empieza a recuperar. Estaba muy chiquitita en esta parte y ahora se empieza a recuperar. Es un varoncito y acá ya empieza a llamar la atención algo. Los testículos no los tenemos en bolsa. A esta edad gestacional, en 31, le hacemos una resonancia fetal, donde mostraba la vejiga, que las paredes no estaban tan gruesas, quedaba la duda si había un ojo de cerradura o no, los riñones no eran de tamaño tan grande, la dilatación de todo el árbol urinario, y encontramos, por ahí teníamos la duda si había un pequeño quiste o no. Semana 36, seguía la continuación de la dilatación y veíamos que los testículos no estaban en bolsa. Y encontramos en la semana 38, seguía toda la dilatación, nos pareció ver en el canal inguinal fetal un testículo. Entonces, nace el niño y el diagnóstico es el de Plumbelli. El diagnóstico de Plumbelli es la megavejiga, el vientre en pasa que se ve después cuando nace, y la criptorquidia, los dos testículos estaban en bolsa. Y yo me pregunto acá si en la resonancia que le hicimos, en el corte de perfil, como yo le vi la piel arrugada, no hubiese hecho el diagnóstico de Plumbelli. No vi ninguna publicación de que podamos hacer el diagnóstico de Plumbelli por la resonancia de la pared anterior del abdomen, pero es una duda que se me creó porque yo veía realmente la pared articulada. Fue un síndrome de Plumbelli. Bien. Vamos a ver otro caso. Mato, hijo de Ivana. Ivana tiene 43 años, secundigesta, una cesárea previa, embarazo en semana 19, una serología positiva para una IgG de toxo, sin antecedentes patológicos de relevancia. En el estudio de translucencia, el riesgo basal era realmente alto porque tenía 43 años, el riesgo ajustado la mejoró un poquito. Ecografía en semana 20, riñones aumentados de tamaño, dilatación pielocalicial bilateral y líquido amniótico normal. La dilatación era leve, realmente, y líquido amniótico normal.
Semana 21, algo impresionante, la dilatación crece muchísimo. Y acá vamos a ver esta gran imagen quística, que cuando yo la veo digo una imagen quística gigantesca del lado derecho, digo, y no estaba antes, y bueno, y realmente lo interpretamos como vía urinaria, con el parénquima renal que estaba hiperecogénico, muy finito acá, y el otro riñón también estaba dilatado, o sea que había una dilatación bilateral mucho mayor del lado derecho. Acá, perdón, estaba el lado izquierdo, que estaba dilatado, pero en menor medida. El líquido amniótico estaba normal, y la vejiga estaba normal de paredes finas. Ivana se hace una amniocentesis en semana 21 con un cariotipo normal. ¿Por qué? Por los antecedentes que tenía, por los 43 años, quería quedarse tranquila, el cariotipo fue normal. En semana 24, la dilatación urinaria realmente era muy grande del lado derecho, con un parénquima renal muy achatado, muy hiperecogénico, del lado izquierdo se mantenía más o menos y estaba en un polidramio. Semana 27, acá demostramos bien que es otro varón, aparentemente los testículos estaban en bolsa, la dilatación renal seguía y el líquido amniótico seguía en polidramios, o sea, se estaban normalizando. Semana 31, es como que se empieza a achicar la dilatación, ya no era tan mayor y el líquido amniótico empieza a caer y entramos en un oligoamnios. La vejiga más escaso llenado, semana 32 ya estamos en un oligoamnios total. Semana 32.4 le hacemos una resonancia y en la resonancia vemos un oligoamnio que es realmente mayor, una vejiga no muy repleta, de paredes finas, el árbol urinario que estaba realmente dilatado arriba, sin dilatación de uréteres y con pequeños quistes corticales que había acá en la resonancia, o sea que estamos ante también una displasia renal quística. Ivana se maduran los pulmones en semana 33, la serología sigue estando perfecta, en semana 34 la volvemos a controlar y el riñón izquierdo seguía dilatado de una dilatación moderada y el derecho prácticamente la dilatación es como que disminuye, pero el parénquima renal se pone totalmente hiperecogénico, totalmente displásico, lleno de quistes y el riñón empieza a disminuir el tamaño, como si se estuviera poniendo de manera hipotrófica. Miren cómo modificó el líquido amniótico de un líquido amniótico normal a la semana 22, cómo fue aumentando y luego cómo fue descendiendo. Hicimos la curva, algo realmente llamativo. Ivana hizo un polidramnios allá por la semana 24, en 33 de líquido amniótico, que NAFI, que es elevado, que está por encima del percentil 95, y cómo fue disminuyendo realmente al llegar a un polidramnio severo. Y miren, la vía urinaria izquierda se mantuvo siempre en una dilatación medianamente, fue aumentando muy levemente, y la vía urinaria derecha, que empezó siendo severísima porque 4 centímetros de dilatación de pelvis en semana 22 es realmente severo, como se fue achicando, y probablemente por destrucción renal, ese riñón no fabricó más orina, y se fue achicando, pero no de manera favorable, sino porque no fabricaba más orina. Bien. Lo mismo me planteo con Mateo, ¿la afección es renal o de la vía urinaria? Y es una afección de la vía urinaria que termina comprometiendo el riñón, la parte nefrológica, o sea, de una uropatía paso a una nefropatía. Bien, y miren acá, el típico caso, acá el mismo caso, cómo estaba ese riñón, dilatado de la uropatía, uno acá no diría que hubiera una uropatía, es una nefropatía, sí, el riñón está ecogénico, pero esta fue la evolución natural de la enfermedad. De una probable estenosis uretropiélica me llevó a esto, o sea, de una patología obstructiva terminé en una displasia renal. ¿Qué diagnóstico podría tener Mateo? Y Mateo puede llegar a tener algunos de estos diagnósticos y vamos a ver. Estamos con una dilatación pielocalicial, que es la entidad más frecuente que podemos ver en la etapa prenatal. Esta dilatación pielocalicial puede ser por obstrucción, una estenosis uretropiélica, puede ser por un reflujo, o puede ser por alteraciones de la musculatura del tracto urinario. El diámetro anteroposterior ya lo vimos de la pelvis renal es entre 4 y 7 milímetros. Acuérdense que estas dilataciones, sobre todo las leves, pueden estar asociadas a enfermedades cromosómicas como la trisomía 21, eso es por alteraciones en la musculatura de la pared del tracto urinario. Y un feto con una dilatación menor a 10 milímetros, que llamamos dilataciones menores, será sano en el 94%, o sea, no exageremos, no asustemos a los pacientes. Una dilatación moderada entre 10 y 15 será sano en el 48%, o sea que la mitad van a ser sanos y no va a tener nada. Y obstrucciones precoces, en semana 10 de gestación,
llevarán a una displasia renal en multiquística. Bien. La dilatación de la vía excretora es la misma que le mostré antes la diapo. Hay que ver siempre dentro de los cálices qué está pasando. En la unión ureteropiélica es una anomalía congénita que puede ser anatómica o funcional. En la unión pielo-uretral, responsable del defecto de pasaje de la orina de acá hacia el uréter. Algunos lo llaman enfermedad de Hirschsprung del uréter, o por un cruce vascular puede ser, o por una cicatriz verdaderamente fibrosa. Es la uropatía más frecuente, uno cada 2000 nacimientos. Y el diagnóstico es siempre la ecografía prenatal. Acá vemos los distintos tipos que puede haber. Estos ya son niños nacidos de estenosis o de obstrucción ureteropiélica. Puede tener esta forma fusiforme, como en estos casos, o puede tener, como en este caso, una forma abalonada. Las dos maneras las podemos tener de estenosis ureteropiélica. Bien, a veces la estenosis ureteropiélica es de origen vascular y hay un vaso que comprime y hace que la vía urinaria se dilate. Y uno lo puede ver por ecografía, que el vaso está comprimiendo y la vía urinaria está dilatada. Uno por imágenes lo puede suponer. El diagnóstico definitivo de estenosis o de síndrome ureteropiélica de origen vascular siempre es quirúrgico. Cuando el cirujano opera y levanta el eje vascular y la pelvis saca todo el jugo, saca todo el líquido, digamos que la vacía, y uno puede decir ahí, sí, esta es una conversión vascular. Nosotros por imagen la podemos sospechar y el cirujano la va a confirmar en el acto quirúrgico. Y a veces, les voy a mostrar algo extremadamente raro, tuvimos dos casos, anomalías congénitas del uréter, que es una válvula ureteral. El uréter, se cree que hay válvulas congénitas y a veces pueden obstruir, como en este caso, y bueno, realmente, o membranas ureterales también. Esta era la cirugía, la pelvis, y cómo estaba la obstrucción acá. Esta es una anomalía congénita, obviamente llevó a la destrucción total del parénquima renal. Una de las complicaciones que podemos tener en la etapa fetal o neonatal sobre la estenosis ureteropiélica es el urinoma, y el urinoma es algo grave. Cuando es realmente raro, el hallazgo prenatal es realmente raro, y siempre depende del riñón contralateral cómo se va encontrando. La regresión es espontánea del urinoma y habitualmente no necesita tratamiento. Ivana se le hace una cesárea programada por oligoamio severo en la semana 37, nace con ABRA 99, 3 kilos 700. Parece que toda esta nefropatía los hacían gorditos porque todos nacen con arriba de 3 kilos. La evolución de Mateo lo estudia nefro con uro, se le hace falexina de profilaxis, 48 horas de vida, se le hace la ecografía y miren el riñón derecho cómo se ve. Está totalmente destruido, hiperecogénico, sin diferenciación córtico-medular. Acá se ve la suprarrenal llena de quistes, pero algo de flujo tenía todavía. Y el riñón izquierdo que está realmente con una dilatación y con algunas áreas de pequeños quistecitos. Y la vejiga, como estaba acá, de paredes finas. La evolución de los parámetros del laboratorio, la creatinina no fue muy buena, y si bien la urea fue un poquito mejor. ¿Qué conducta tomarían? A los 9 días de vida se le da el alta médica con los antibióticos. Se le hace un control a los 10 días de vida, porque uno dice que hay que valorar bien la vía urinaria a la semana, 10 días, cuando pasa el periodo de deshidratación. Tenemos una vejiga de paredes finas que estaba normal, el riñón derecho que estaba cada vez más hipotrófico, realmente un riñón muy feito, y el riñón izquierdo que seguía con una dilatación más moderada, diría yo. Se hace el DTPA y el DMSA. El DTPA con tecnesio 99 dice que hay una ausencia de función del riñón derecho, es un riñón derecho que no va a funcionar, se comportaría como un monorreno, y un riñón izquierdo de captación y capacidad de concentración retrasada. Hablan de una ectasia piélica sin obstrucción, una función glomerular normal. La gammagrafía renal con tecnesio muestra la ausencia de captación renal derecha y un riñón izquierdo con un leve aumento de tamaño y con captación en tercio medio, que era la zona donde habíamos visto los quistecitos, probablemente una zona de displasia, y resto del parénquima con captación cortical uniforme. Lo que me llamaba realmente la atención es que la función, que había una ectasia, pero sin obstrucción.
Eso es lo que había dado el renograma isotópico. Nosotros le hacemos la uretrocitografía es normal, y le volvemos a repetir la ecografía a los 4 meses. Y a los 4 meses, el riñón izquierdo lo veíamos nuevamente dilatado, realmente con una pelvis realmente abalonada, y el chico vuelve a hacer infecciones urinarias y el cirujano decide operarlo, a pesar de que el renograma había dicho que no había una obstrucción. Cuando lo opera, encuentra un riñón derecho totalmente hipotrófico y un riñón izquierdo con una verdadera estenosis uretropiélica. Acá es un puntito a favor de la ecografía, que lo vimos en dinámico, que lo vimos con esa pelvis abalonada. Si bien no podemos hacer el diagnóstico de obstrucción, en este caso la sospecha era realmente alta y bueno, el cirujano nos felicitó porque dice, bueno, sí, realmente había una estenosis uretropiélica. El diagnóstico definitivo fue una estenosis uretropiélica, una displasia quística renal obstructiva bilateral a predominio del lado derecho. Bueno, llevamos 34 minutos de charla. ¿Qué aprendimos de Dante y Mateo? Aprendimos 5 cosas. Acá le muestro 4. Número 1, la vía urinaria normal es prácticamente silente, o sea, no la vemos, salvo la vejiga. O sea, lo único que podemos ver en un feto normal es la vejiga, el resto no se ve. Perfecto, de la vía urinaria. Los riñones, que es la parte negra. La dilatación leve de la pelvis renal es un hallazgo frecuente. Es una entidad de riesgo, no es una enfermedad, no hay que alarmar a los pacientes, no hay que volverse locos. Cuando una neuropatía es severa, habitualmente son bajas, o es bilateral. O sea, una estenosis uretropiélica bilateral es severa, y una neuropatía como una valva de uretra o un reflujo, como hemos visto, es realmente grave. ¿Por qué? Porque alteran el parénquima renal, y finalmente alteran el líquido amniótico, y finalmente la calidad de vida. Como le dije, la resonancia fetal no tiene muchas aplicaciones en el aparato urinario. Es fantástica para ver el cerebro del feto, para ver el intestino, pero en la parte urinaria lo usamos poco, pero sí sirve para ver la megavejiga, para ver el ureter ectópico extravesical, y en caso de urinoma es realmente espectacular. Y le dije que aprendimos 5 cosas. ¿Cuál es la quinta cosa que aprendimos? Aprendimos esto, el trabajo en equipo. Esto es indispensable. Es muy importante trabajar en equipo. El que hace la ecografía, con el que hace la resonancia fetal, con el urólogo, con el nefrólogo, con el neonatólogo, con el cirujano, con los padres, con el genetista, con todo. O sea, lo importante de todo esto es realmente el trabajo en equipo. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por haber participado. Le agradecemos a Fardit por esta oportunidad que nos dan de transmitirlo, nuestra pasión, que es la urología, que es la imagen, perdón, ya me voy al urólogo, la imagen fetal y la imagen pediátrica, y agradecemos eternamente a Bayer por todo esto que ha colaborado con nosotros. Les pido que las preguntas las vayan haciendo por el chat y vamos a ir respondiendo de a poquito. Espero que les haya gustado y que realmente les haya interesado. He cumplido con los 30 minutos, más menos 10 minutos, son 37 minutos, así que escucho las preguntas y Ricardo, te dejo a vos. Gracias, Mario. Excelente presentación. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. Se respetó la hora y les aclaro que tenemos 230 participantes en este momento. Gracias por las preguntas. Hay 3 preguntas que ya podemos ir leyendo. La primera pregunta nos hacen una pregunta sobre el volumen pulmonar, qué tablas utilizamos. Sí, el volumen pulmonar, hay un artículo escrito por Meyer y también por Guibaud, hay tablas, nosotros, está todo escrito, el percentilo que hay y el pronóstico que hay. Nosotros hablamos de mal pronóstico cuando está por debajo del percentil 10 en la volumetría pulmonar, está todo hecha la volumetría para la edad gestacional. Y es de extremadamente muy mal pronóstico, prácticamente con incompatibilidad por debajo del percentil 5. Un percentil 25 es realmente aceptable. Excelente. Bueno, después hay otra pregunta, no vamos a poder responder todas porque son muchas, hay muchas felicitaciones, excelente clase PEDI, excelente presentación.
de Bolivia y de todas partes del mundo, nos preguntan sobre el término obstrucción, no obstrucción. Vos creo que lo aclaraste en buena charla, pero si podés decir algo. Bien. Realmente la obstrucción, el diagnóstico de obstrucción prácticamente no se puede hacer por ecografía, necesitamos un estudio dinámico. La obstrucción la hacíamos antes cuando hacíamos un neurograma de excreción, que hoy no lo usamos más. Entonces, la obstrucción lo va a dar la medicina nuclear. La medicina nuclear va a decir si esa pelvis está obstruida o no está obstruida y qué grado de, digamos, de liberación tiene de orina ante la inyección de la furosemida, que es el diurético. Entonces ahí podemos ver si es realmente obstructivo o no y si responde a la furosemida o no. Uno lo puede sospechar por ecografía, pero no lo puede asegurar. Ahora, si yo tengo como este caso de esa dilatación pielocalicial tan severa por ecografía y estoy viendo que el parénquima renal se está dañando, que está hiperecogénico, que tiene quistes, por supuesto que yo sospecho que hay una patología obstructiva que me está dando una displasia renal quística. Pero, en definitiva, confirmado 100% se hace con medicina nuclear. No lo podemos hacer en sí el diagnóstico por ecografía. Por eso siempre postnatal. Gracias, gracias. Lo mismo que el reflujo. El reflujo es imposible de hacer el diagnóstico prenatal. Uno lo puede sospechar en prenatal, pero el reflujo lo va a diagnosticar la cisturectografía, ya sea la cisturectografía hecha con radioscopía, la cisturectografía hecha con ecografía, con material de contraste, la radioisotópica, la que ustedes quieran. Pero el reflujo lo va a hacer el diagnóstico de la cisturectografía, nunca la ecografía. Gracias, Mario. Hay otra pregunta, dice, saludos desde Bolivia. Te preguntan las variables de síndrome de Potter y su pronóstico. ¿Las variables de síndrome de Potter? No, el síndrome de Potter fue descrito hace, no sé, como 500 años por Potter, que habla de una secuencia que produce la amniocompresión. O sea, la consecuencia de la amniocompresión van a ser un bebé con síndrome de Potter. El síndrome de Potter en sí tiene físicamente orejas de implantación baja, una fase peculiar, las articulaciones y va a tener una hipoplasia pulmonar. El síndrome de Potter es la consecuencia de la amniocompresión, consecuencia de la hipoplasia pulmonar y un bebé que es prácticamente incompatible por la vida. Gracias, Mario. Bueno, hay otra pregunta, dice, buenas noches, en relación con la dilatación piélica de 10 milímetros en más de 28 semanas sin otros hallazgos. ¿A cuántos días de vida se realiza la ecografía? Hay dos preguntas que son parecidas. Uno nos preguntan los controles postnatales cuando se hacen y esta sería lo mismo. Así que la fusión... La historia es así. Las dilataciones urinarias en la etapa prenatal, cuando las vimos en la etapa prenatal, cuando son leves, que son de 10 milímetros, por ejemplo, o hasta yo le diría moderadas, se pueden controlar una vez nacido el bebé, dejamos pasar una semana, 10 días de vida, que pasa el periodo de deshidratación, y lo podemos controlar por ecografía. Esa ecografía que yo voy a hacer a la semana, a los 10 días de vida, esa es la dilatación que yo realmente voy a tomar. Esa medida es la que voy a tomar de ahí en adelante. Solamente estudio en los primeros días de vida, apenas nace el bebé, las dilataciones urinarias cuando son severas, cuando hay una dilatación pielocaliciar realmente severa que merita alguna conducta terapéutica o es discutible darle antibióticos no al paciente. Pero bueno, en el caso de las dilataciones severas, sí, porque hay toda una angustia de parte de los padres, quieren ver, entonces se puede hacer. No hace ningún daño hacer una ecografía en los primeros días. Pero en una dilatación de 10 milímetros, la ecografía que voy a tener en cuenta es la de la semana 10 días, aproximadamente. Gracias, Mario. Hay otra preguntita y nos dice, ¿qué signos encuentras relevantes en el diagnóstico de obstrucción uretropiélica por anomalía vascular? Bueno, muchas de estas... ¿Cómo es bien la pregunta?
¿Cuáles serían los signos de estenosis uretropiélica o obstrucción uretropiélica de origen vascular? Bien, de origen vascular a veces hay un vaso polar, un vaso aberrante o la misma vasculatura del ilio renal pueden comprimir la vía urinaria, pueden comprimir la pelvis, como les dije. Habitualmente es muy raro en la etapa prenatal, habitualmente es de niños más grandes. Hemos tenido casos en que lo hemos tenido que resolver o con eco o con Doppler, o a veces lo hemos tenido que resolver con tomografía o con resonancia. Pero la verdadera causa de la obstrucción la va a resolver el cirujano. ¿Por qué? Cuando el cirujano opera esa supuesta obstrucción urinaria de origen vascular, el cirujano va a operar, va a levantar esos vasos y va a ver que la pelvis desagua. Entonces dice, bueno, sí, acá el origen fue realmente vascular. Nosotros no podemos hacer esa maniobra. Uno lo puede realmente sospechar, pero no lo puede asegurar. Y el cirujano es el que lo va a asegurar. Genial. ¿Qué opinión tienen de la cisturetrografía por ecografía? La cisturetrografía por ecografía es excelente. Nosotros la practicamos hace muchísimos años. Yo empecé a hacer hace 25 años. En Francia, cuando yo fui residente en Francia, la comencé a hacer, y cuando llegué a Argentina la hice con burbujas. Hoy se está haciendo mucho. Nosotros no la estamos realizando en este momento, pero sí es espectacular. Hay un grupo de Brasil que está trabajando muy bien en esto. Tiene muy buenos resultados. Me parece excelente como método. Más que todo ahora, porque los que somos un poco más viejos, fuimos viendo la evolución del reflujo vesicouretral. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, 20 o 25 años atrás, un reflujo grado 2-3, a partir del 2-3 o del 3, era prácticamente quirúrgico. Y hoy los reflujos cada vez son menos quirúrgicos. El urólogo, yo digo, es una controversia, el cirujano cada vez quiere operar menos, cirujanos que no operan. Entonces, están tratando de dejar que esa vía madure y lo están operando realmente con reflujos grado 4 o 5. Entonces, creo que una buena manera es hacer esta uretrocitografía por ecografía para evitar la radiación del paciente. Yo confío mucho en la otra, pero sé que esta otra es extremadamente buena también. Gracias. Un pequeño comentario. No resuelve el problema de cateterizar la vejiga. Sé que es el problema más importante, sí, y no lo resuelve. No lo resuelve, pero bueno, hay que hacerlo cuando hay indicación, porque en definitiva la cisturetro no hay que tenerle miedo, yo creo, y es el único método que me puede diagnosticar el reflujo. No hay otro, no encontramos otro, o sea por ecografía, o sea radioisotópica, o sea radiológica, hay que colocarle la sonda. Cada vez se le coloca menos, no hay que tenerle miedo. Si uno está acostumbrado a hacerlo, si está besado, si está entrenado, no es complicada. Sé que no es agradable para los varones, para los padres, pero cuando la sospecha de reflujo es realmente alta, no queda otra de hacerla. En el caso de la valva de uretra posterior, yo ahí no les mostré, pero hay otra manera de hacer la cisturetrografía, que es mediante punción. Se punza la vejiga, y se coloca el catéter, porque a veces es difícil de pasar la sonda por la uretra, por la valva, o corremos el riesgo de romperla. Entonces una de las maneras es hacerla por punción. Y a veces los pacientes ya vienen ostomizados, porque se ostomizan apenas nacen, y también la podemos hacer por el ostoma. Pero bueno, ante la sospecha de un reflujo no queda otra que cisturetro para poder hacer el diagnóstico, lamentablemente. Bueno, estamos llegando justo al horario estipulado, así que vamos a ir cerrando. Muchas gracias por participar. Tenemos 220 participantes, así que se han quedado todos hasta el final. Estamos eléctricos, 220. Claro. Gracias por las preguntas. Gracias, Mario. Muy linda tu exposición. Y reiteramos el agradecimiento a la invitación a Fardit y el auspicio de Vale. Bueno.
Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Pato, gracias a todos y los esperamos el 21 de octubre con el profesor Movillansky, con su clase espectacular que va a dar para Fardit. Acuérdense, 21 de octubre, si no me confundí. Después miren en las redes bien por las dudas, porque pero me parece que es el 21 de octubre, profesor Movillansky con todos ustedes. Un abrazo y buenas noches.